With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Aquí estamos tú y yo en el episodio 27 de nuestro Magisterio te habla. Digo nuestro porque es tan tuyo como mío, porque si me acompañas aquí, hace que esto se siga grabando semanita a semanita a través de las ondas, que me gusta decir a mí eso, pero eso, si estás igual en casa con cable Ethernet y conexión con fibra, va todo cableado. Aunque puede que veamos un poco de onda aquí, que es la que va desde el micro al ordenador, si quieres así, o nos quedamos simplemente con la poética de lo bonito de ese asunto. Y estoy grabando esto de viernes, así, otra vez sobre la bandera, que digo, voy a hacerlo con tiempo. Nunca se puede hacer con tiempo. Es un viernes precioso, una mañana soleada en Asturias, que parece que se vienen tiempos lluviosos, pero hay que aprovechar estos días y eso me tiene contentísimo. Y yendo un poco a otras cosas que no son mágicas, luego también te hablaré de cosas que me tienen contento mágicas, pero que no son mágicas, que la vida va por más frentes a la vez, es porque esta semana planté la huerta para la primavera. Yo de aquí en Asturias me gustan mucho los trabajos manuales, hago cosas de madera, hago huerta y ahora coso menos, pero siempre me gusta mucho coser, aparte de las cosas de magia, y al final eso en cierta medida creo que influye mucho el acercamiento que tenemos nosotros a la tienda. Un poco esa cosa de estar siempre con las manos en la masa y que todo pase de alguna manera por taller. Pero bueno, aquí este día toca huerta, esta semana, aprovechando los días soleados, ahí paloteamos, limpiamos y dejamos, y dejé ahí unas berenjenitas, tomates, calabacines, calabazas, que más unos brócolis, cebollas, lechugas y alguna cosilla más, y eso está bien guapo porque esos primeros días que está limpio todo, está todo bien, están los brotecitos, las babosas y los caracoles todavía no se lo intentaron comer todo y ahí aguanta. Pero además tengo que contarte otra cosa así más personal porque estoy aquí un poco como en la ventana indiscreta y es que desde casa, desde donde grabo esto, veo la huerta del vecino, que es preciosa, es como un experto, lo tiene precioso, lo tiene increíble, limpísimo, plante y todos los suyos exuberantes, un vergel. Yo me gustaría ahí robarle un poco de conocimiento. A veces pienso, le voy a intercambiar unas clases de huerta por unas clases de entrenamiento, pues lo voy a entrenar también ahí en la terraza y digo, al menos los ejercicios que hace son como muy creativos, pero poco eficientes. Pero bueno, ahí queda eso, deséame suerte, que tengamos cosas de la huerta al final del verano y también están aquí unos pescadores que van a la roca a bucear, o sea, está todo muy, muy bucólico y perfecto para la creatividad mágica, que eso activa las glándulas mentales. Y a nivel mágico también de la misma manera porque estoy como con muchos frentes a la vez y eso siempre es una cosa muy divertida. Estamos preparando ahí para los Secret Files el curso de ChopCap. Y con eso ya un poco para entrar en materia, ¿no? En cosas que nos puedan interesar a los dos. Claro, debo unas instrucciones de ChopCap para la tienda y es un elemento que a mí me importa mucho. Hay fabricaciones fantásticas, hay herramientas buenísimas. Yo tuve desde tuve al principio unos de aluminio, de bazar de magia, que todavía tengo y que me gustan mucho, de esos como cubiletes, un set combo. Luego tuve los de Fernando Rodén, luego Miguel Pizarro y voy haciéndome mi colección de ello. Y de los que fabricaban carnita, que eran los que tenía Gaby, que ahora ya me parece que de esos son, bueno, debo tener yo alguno y le di a Miguel Pizarro también, pero no creo que haya por ahí. Y de todos modos, claro, pensando en los cursos de los Secret Files, a mí siempre me corroe la idea de que tenemos que luchar en cierta medida contra, esto es una cosa muy así, contra la imposición del capital. Suena como mucho más grave de lo que quiero decir, que es que al final en todos estos elementos parece que pensamos que hay que comprarlos sí o sí. Hay cosas que no hay tu tía, o sea, unos arroz chinos, no te puedo enseñar a hacerte unos arroz chinos caseros, me gustaría a mí poder hacerlo para que todo el mundo pudiera trabajar con ellos. Igual unos ninja, bueno, me puedo apañar en casa, con unos brazaletes o algo así. Los grandes ya me cuesta un poco más, pero en el ChopCap estuve así preparando un poco esta semana el apañar un ChopCap funcional y medio casero y económico. Y quedó guapo, la verdad. Aprendí a hacer una cosa bonita, que son las bolas de Monkey Fist, que es puño de mono, que es una cosa que usa para escalada, que se les mete un asunto dentro, y son una buena alternativa a las bolas de crochet.
lo que tienes que hacer, y esto si lo quieres hacerte unas para probar es súper, súper interesante, y además puedes trabajar, puedes hacer tus conjuntos en distintos tamaños, y a mí estéticamente tengo que decir que me gustan más que las bolas de béisbol, porque las de béisbol me parecía rarísimo, y yo siempre pienso en las bolas de béisbol como cubiletes como si fueran pelotitas de baloncesto. Y digo, imagínate que lo tiras con balones de baloncesto pequeñitos, pelotas de tenis, que yo tenía un Chop Cup de tenis también, que me parece rarísimo. Y por eso en general siempre prefiero crochet u objetos neutros. Pero estas de Monkey Fist es un sistema de hacer una bola alrededor de una bola, o sea, con cordel alrededor de una bola, que queda muy apañado, es muy neutro y tiene las ventajas de las bolas de béisbol, que es que no ruedan de más y tienen ese brillo y ese manejo agradable a la mano. Yo lo que hago es comprar las bolitas de espuma que se venden para manualidades, que las puedes comprar en los bazares o en sitios de decoración. Si quieres darle peso, lo haces con una bolita de madera. Si quieres darle más peso, puedes utilizar unas bolas de gomas de estas que botan. El contenido puedes elegir el que quieras. A mí me gustan esas de espuma porque para el Chop Cup es muy fácil meterles dentro un imán. Simplemente les hago un agujero con un cuchillo, con una tijera, con algo un poco así finito, y les meto un imán de cuerda. Los imanes de cuerda sí que son muy económicos. Aquí vamos a hacer cosas con unos imanes porque estamos hablando de un Chop Cup. Pero unos imanes de cuerda son muy fáciles, y en esta cosa que digo siempre de tener como un material base, creo que tener un buen surtido de imanes en casa es una cosa que funciona muy bien porque nos apaña muchas cosas. Tener algunos imanes tipo de cuerda, que son esos de tubito, y algunos imanes planos de distintos asuntos. Nos los puedes comprar a nosotros como tienda de magia, los puedes comprar en AliExpress, que son baratísimos, aunque son paquetes muy grandes, o en tiendas especializadas de imanes como Supermagnete o cosas así. Te compras unos cuantos, los tienes ahí, y al final se les sacan partido, cuestan 2 duros, y es mucho mejor tenerlos y luego encontrarles un uso, al revés que otras de las cosas, que esto no lo recomiendo siempre así, pero en este caso sí, es mejor tenerlos y luego poder tirar de ellos en el maletín de trabajo cuando nos hagan falta, que tener que pedirlos cuando los necesitemos porque tardan en llegar y toda esa pesca que es un liame. Pero bueno, yo uso esos porque les meto el imán ese dentro y luego hago el Monkey Fist con un cordel. Yo compré uno un poco fino, creo que de 2 milímetros. Es mejor, yo creo, comprar el de 3. Los puedes hacer también con tiras de cuero o con otro tipo de cordones. Los puedes buscar, o sea, en YouTube te buscas un vídeo que es Monkey Fist Ball y hay un montón de tutoriales de gente haciéndolos. Hay gente que los hace con unos aparatinos de 4 puntas, que es como muy apañado si vas a hacer 1000, pero si no, los puedes hacer a la mano, ¿eh? Yo me he hecho una mañanina, Eden también, y al final salieron ahí una bola de Chop Cup y una bola normal, y puedes hacer una carga, y está divertidísimo, aprendes una pequeña habilidad más, que te puedes hacer llaveros, si quisieras hacerte con ellos, que también quedan muy guapos, y un montón de cocinas que están muy bien de aprender, y te apuntas esa semana como que aprendiste a hacer una pijadita más, y tienes bolitas para eso y ya te haces esa parte que también te la economizas mucho solo con un imán. Y luego lo que hice, para que todo, como estas cosas siempre hay que decirlas, parece como una obviedad, cogí uno de los cubiletes que tenía, de estos de dados de encarnita, de plastiquete de toda la vida, y le pegué un imán plano dentro con un fieltro tipo de estos Iron Fix que se pegan dentro. Lo mismo, el Iron Fix es el terciopelo este autoadhesivo que se vende en sitios como de manualidades y cosas así. Nosotros lo usamos para los trípticos, pero yo también suelo tener de eso siempre porque es una buena forma de hacer cosas adhesivas a las que pegue imanes tipo cargadores o este tipo de asuntos, y son un negro mate que pasa muy desapercibido. Quiero decir, forro mucho cargadores de falsos pulgares y cosas estas con eso, y de lo mismo que los imanes, son cosas que tienes por casa y te haces tu set de Chop Cup por 10 euros y así me puedes acompañar en ese camino. Y bueno, con eso queda así como nuestra lección de bricomanía del día. Solo te invito a que le eches un vistazo a lo del Monkey Fist y lo hagas. Lo mejor son unos cordones de escalada, pero bueno, hay muchos materiales distintos y primero improvisa con algo que tengas en casa. También en ese sentido estoy preparando un jueguecito de paquetito, que son unos McDonald's con figuras que se reúnen en un puntito, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Dejo aquí como un grito de ayuda, porque creo que tengo un manejo guapo, pero es algo que llevo haciendo tiempo y ahora le quiero meter como una ideita más antes de sacarlo con la tienda, estas peleas de última hora que tiene uno. Y es que me gustaría tener una fase de McDonald's, son con cartas de dorso blanco, es una figura de dorso blanco y 3 cartas blancas, en las que la dama desapareciera estando en la posición bottom del paquete. No me importa si es cara arriba o cara abajo, pero que la desaparición sea clara y de ese punto. O sea, que esté, por ejemplo, desde arriba abajo, carta blanca, blanca, blanca,
y la dama. Y esa dama puede estar cara arriba o cara abajo. O también inversamente puede tener todas las cartas cara arriba y la dama abajo. Pero bueno, que en un paquete de 4 cartas de arriba abajo, la posición inicial, sin que haya mezclas ni cosas mandangueras, fuera que la dama empieza abajo. Hay algunas por ahí, tengo una que es la que hago siempre con eso, pero digo, con las demás fases tengo alternativas y eso me gusta, porque el juego tiene una fase de estas, tipo el juego de Vernon, en el que desaparece una carta que sube desde la segunda a la tercera y la cuarta, pues unas McDonald's que desaparecen en ese orden, que tiene, bueno, pues sus apaños por ahí, pero con eso queda la cosa. Estoy mirando también, bueno, por supuesto, en los Secret Files tienes un curso nuevo que es increíble, que es el de drama y la estructura mágica de Miguel Ángel Gea, que eso va a ir poco a poco durante todo este año, porque son 16 horas. Lo que hice fue coger el curso de Gea, que es increíble, y segmentarlo un poco en lo que creo que son unas partecitas un poco más pildoritas de 25 minutos, media hora, para que se pueda entender, porque es increíble lo que cuenta este hombre. Creo que es el mejor material que haya tenido los Secret Files. Y bueno, claro, que tampoco puede ser de otra manera, quiero decir, es una cosa de Geas y que eso es buenísimo. Ya está la primera clase, la semana que viene este fin de semana tocará clase de Ototap y la siguiente Gea otra vez, e iremos alternando con las diferentes cositas y con además asuntos de mentalismo, que de mentalismo no te hablo ahora, que va a ser el tema principal del día. En otro orden de cosas, estuve mirando un poco, como hago siempre, para darte una visión también de lo que se cuece en el mercado mágico, de los lanzamientos de esta última semana. Un poco cogiendo de referencia, como te decía, Murphys y Penguin, de lo que hay. Estamos en semanas duras de lanzamiento, ¿eh? Estoy ahí revisando y tengo aquí en Penguin no hay prácticamente nada nuevo. Voy a mirarlo, digo en Penguin como mayorista, ¿eh? Porque a veces les llegan cositas que nosotros no podemos acceder y pues me fastidia. El libro de Paviato, lo acaban de poner de wholesale en Penguin, y que seguro que me apetece, o sea, Paviato es un tipo que me gusta mucho. Y luego la Unexpected Agenda de Roberto Llovi, que no me llama ni lo más mínimo, o sea, menos 1.000.000. La miraré un poco por si tiene alguna cosa interesante para alguien que no sea yo, pero en mi caso, interés menos 1.000. Y en Murphys tenemos de estas últimas semana, quiero decir, The Mouse That Roared, de Dan Carret, que no deja de ser el ratoncito este, que es como un mini raccoon, que yo siempre le tuve mucho cariño porque en Córdoba Manolo Moreno lo hacía y le quedaba guapísimo. Y me encantaba. Luego parece que hay como varios relanzamientos, porque está el Instant Switch de Henry Evans, que creo recordar que es una de estas cosas suyas de toda la vida. Unas barajas y, por cierto, si puedes entrar en la página de Murphys, tú puedes entrar, lo que no puedes es comprar, pero puedes ver descripciones de productos. Pero esta semana salió el Chroma Cube de Mr. Magic. Mr. Magic es una fábrica hindú de estos que hacen pues un poco todo. A ver lo que pasa con los hindús ahora con las aduanas, cómo le meten el palo de los precios. Pero bueno, mientras tanto, parece que se contiene, tenemos 90 días de respiro con ello. Pero bueno, el Chroma Cube de Mr. Magic es una cosa curiosa, estas de magia de salón de toda la vida, y estos fabrican muchos asuntos de estos de uso diario, algunos mejor y otros peor. Pero el vídeo en el que hacen el juego, si lo puedes ver, es fantástico. Puedes ver claramente cómo parece que está grabado en la primera toma que intentó hacer en su vida el juego, porque a mitad no se acuerda de cómo coño se mete el cubo en la caja, y lo ves ahí mirarlo y no le importa ni 3 carajos. Me parece una cosa increíble. Luego tenemos eso, siempre barajas y cosas así. Más refritos, el Nana's Necklace, que es el collar de la abuela con la versión esta de Din Deal, que realmente no tiene nada especial, es una versión absolutamente normal, y hacen una de las cosas que a mí me enfurecen de la vida, y es que coger un juego como el collar de la abuela, que son 3 cuentitas de madera y 2 cordones, que tú lo puedes hacer, nosotros lo hacemos con mucho cuidadín, elegimos mucho el cordón, los pinto a mano, preparo las bolitas, pero ni siquiera eso justifica que esto se venda a $75. Que son al cambio, iba a decir, ahora 75 euros, 73, pero luego con más impuestos este día, pues más, que me parece una verdadera barbaridad por una cosa que te podrías hacer tú o comprar a nosotros a un precio muy contenido. Y no deja de ser el de siempre. Con alguna, no sé si tiene alguna historia de pequeña diferencia, no me acuerdo muy bien, la verdad, porque ya este juego fue subiendo de precio desde que Din Deal todavía estaba vivo y lo vendía. Se fue encareciendo. Voy a mirar a ver, porque creo que no tiene ninguna diferencia. Igual me
me vuelvo loco y de algo así, pero no, me parece que no tiene ninguna diferencia, que es terciopelo, que además no me gustó mucho, cuando lo tuve en la mano tuve que cambiarlo un poco, pero bueno, estas cosas que se encarecen, antes se vendía como ahora ya va a $80, pero sigue siendo el collar de la abuela, que está en el Discovery of Wi-Fi y en el Minguet, y que se puede vender y que lo tienes también en unas cajas de magia, las versiones más churreras por $5. Salieron unos Moneyball, que son unos billetes de estos de aparición, que traeré para la tienda, porque siempre están bien, los hay en euro, de estos de... Que esas son esas cosas que al final yo agradezco más que salgan que otras, que son billetes de estos que hacen un ramillete, que son de carga, que están apañados, tiran para adelante, los puedes hacer aparecer en una historia y agarran bien. Te voy a recomendar algunas cosas para que les eches un ojo también en Murphy, sobre todo las cosas que no voy a traer, o que son de estas historias que a uno le llaman la vida, que es el Voodoo de Chris Congrave, que es un juego de paquetito absurdo, o sea, que no tiene ningún sentido, con una calidad pésima, un vídeo terrible y un juego más tonto que el carajo y mal solucionado. No soy capaz de entender cómo estas cosas se siguen haciendo, como... Míralo, es el Voodoo de Chris Congrave. Échale un ojo, o sea, no lo recomiendo nada. Después está un libro que todavía no lo traje, tengo que leerlo antes. Los libros siempre les echo un ojo antes, que es uno de John Galsworthy de Empalme. Me parece fantástico. Lo hace Vanishing, que no soy yo muy cosa de ello, me parece que lo hace Vanishing. Lo digo porque me llegó un vídeo de estos de Yo Soy ahí anunciándolo, pero todos estos libros así muy técnicos a mí me gustan un montón, la verdad. Me dan con mucha alegría porque me paso unos días ensayando, me los gozo y me los disfruto. Me vienen genial. Sé que no son para todos los públicos, pero a mí me gustan mucho. Y luego, como para cerrar esta semana, creo que hay alguna cosilla más. Voy a decirte algunas más. Vamos, es el T1000 Plus de Nemo y Hanson Chen, que son unos pulseras que se enlazan, de estas de bolitas, así como estética budista. O ahora sería como de estas cosas de mindfulness, ¿no? Que cuando vi el vídeo la primera vez pensé que era una obviedad tonta el método, la verdad. En cierta medida, viendo el vídeo promocional, me pareció que era absolutamente obvio y transparente y que a nadie podría engañarle. Y en vez de descartarlo, me vi las instrucciones, que es lo que hago en este tipo de cosas, y creo, como me ocurre con muchos asuntos, que es porque la rutina del vídeo está mal construida, pero si eso se construye un poco mejor, está guapísimo. Son unas pulseras de estas de bolitas que se enlazan. Y lo que tiene es que el enlace, como no va con llave, es un sistema así que te va a resultar obvio. O sea, si ves el vídeo vas a ver cuál es el método. Pero vienen 4 pulseras, vienen una trucada y 3 normales. Y eso lo que nos permite es introducir una estructura de demostración tipo aros chinos, de las que hace que todo se vaya a poder examinar. Y además viene una cajita de cambio que está muy guapa para que al final se pueda examinar con un viajecito, y yo creo que a eso no le hacen mucho hincapié, le hacen más hincapié a lo visuales que son los pases, pero yo no me daba cuenta de las posibilidades de que la condición inicial sea especialmente buena, que lo es. Así que no te lo pierdas ahí mucho. Hay bolitas de croche, guisantes magnéticos que están guays, que yo creo que es una cosa que no usan mucho, algunas descargas, un libro Jim Sisti que acaba de salir, y esto que todavía no lo tengo yo muy controlado, que lo tendré que ver y con eso cierro, que es el Hyper Silk Ball de Pengming y Storm Creative, que es un pañuelo a bola. Ahora estoy, como lo digo mucho, en plan manipulativo, me están gustando mucho las cosas de manipulación, pero me las tengo que mirar mucho para saber si son buenas. Es una de estas, parece que sí, de estos tirajes que hacen que se convierta un pañuelo en una bola, lo hay blanco y negro, y por lo que me parece que tiene buena pinta, así que le voy a echar un vistacín a ver si lo tengo para la tienda. Si estas cosas, como algunas no las tengo yo muy claras, si las tenéis controladas, me lo podéis decir, porque me ayuda mucho también a elegir cosas que sean buenas o no, que hay terrenos en los que controlo más y otros que menos. Y nada más cositas, un Mental Towers, que es un Mental Log que saca McBride, lo mismo, así a 80 euros y estas historias, pero vamos, que no hay mucha novedad, pero mira, si nos salió un ratito. Ya me contarás qué te parece estas partes en las que repaso el mercado, a veces habrán más largas, hoy me alargué un poco más, otros días serán un pelín más cortas y otros días pues haré, como te digo, volveré a las herramientas fundamentales que digo del maletín, pero para dedicarle así como 5 o 10 minutillos todos los días a cositas del mercado y de la actualidad mágica. Y con eso estoy en ese aspecto. No es que esto se termine ya, porque me queda por hablarte un tema, que es ahí lo que me traía yo para que tú y yo discutiéramos y habláramos un poco más a fondo. Así que musiquita y vamos a ello.
gustaría decir que vamos a hablar de lo del Miyazaki y todo esto, pero no, eso todavía para otra semana, que tengo que encontrar que sea un poco mesa redonda, que gente se anime a hablar de ello y además va a ser así una cosa polémica, así que eso hay que dejarlo por ahí. Pero hay otra cosa que siempre me interesa mucho y que también es que yo tengo como esa idea de ir haciendo algunas series en el podcast de forma irregular, ir cubriendo algunas cositas y luego que se pudieran, por ejemplo, juntar los podcasts, decir, oye, en la temporada 1, el 1, 20 y tal, hacen esta secuencia, que no sean cosas que necesariamente que vayan como capítulo 1, 2 y 3, pero una de ellas, y llevo como dándole vueltas mucho tiempo, es que preparándola para otras historias, son las listas de categorías de efectos, ¿no? Que hay muchas, están las de Winston Freer, Maskelyne me parece que tiene, que son estas en las que uno pues cataloga los distintos efectos de magia, hay de apariciones, desapariciones, viajes, todas estas historias. Hay varios acercamientos distintos, es un tema, es muy abierto, pero últimamente estoy muy metido, o sea, quiero decir, me paso absolutamente todo el día preparando el libro de mentalismo que quiero sacar para Navidad. Ya voy maquetadas unas 200 páginas, creo que el libro, no lo sé porque es difícil saberlo, pero me parece que va a andar, no lo sé, no me gustaría decirte un número, pero igual 500 páginas o una cosa así, así que puede ser. Estoy como discutiendo conmigo y aprovecho para lanzar la duda, lo puse en Instagram el otro día. No sabía si hacer un tomo de 500 páginas o hacer 2 libros de 250, pero que vayan en un cofrecito. Es que me gusta a mí mucho lo del cofrecito. También estoy planteándome si hacer esos en tapa dura o en tapa blanda, porque quiero que se puedan menear mucho y que si me voy mucho de páginas, que al menos lo que no me vaya sea de precio. Ir compensando un poco por ahí. Va a ser un curso que tiene de todo. Ahora estoy terminando el capítulo de grandes predicciones, en el que hablo del Confabulation, siempre me lío con los nombres de los dos, del medallón de Alcorán y de las forzajes de suma, por ejemplo, que muchas cosas de trabajo de doble escritura estoy dando cubrir bien a fondo y mantener un poco también la parte teórica viva. Claro, siempre es difícil el mentalismo porque uno plantea también su perspectiva, pero la parte teórica y cubrir un poco un general de las cosas fundamentales del mentalismo y sus técnicas. Va a ser un libro muy particular. Pero bueno, en ese aspecto, en el primer capítulo dedico un apartado que es largo a desgranar un poco una clasificación que hace Max Maven de los 5 efectos posibles en el mentalismo. Él habla de la telepatía, clarividencia, precognición, telequinesis y yo creo que son esos. Me acabo de ir, digo, porque es que hoy no venía a hablarte de todo, solo te venía a hablar de telepatía. Pero voy a cargar eso para decirte cuál me falta, vaya lapsus mental me da ahí. Pero bueno, telepatía, clarividencia, precognición, telequinesis, igual que son 4. Es que son 4, soy yo el tonto, es que metí otro más yo en la terna que para mí son las supercapacidades, que sería otro efecto distinto. Por otro lado, hablaremos de ello más adelante y de si me equivoco, patino o tengo algún ápice de razón en esta pelea. Pero mira qué cosa, Vamos a pensar en este asunto, porque lo primero es que Maven elige 4 efectos principales en el mentalismo, que son telepatía, clarividencia y precognición, y telequinesis. Pero podemos discutir que la telequinesis pueda estar o pueda no estar en el mentalismo. Quiero decir, eso ya cada uno decide si el doblar cucharas es mentalismo o no, o el doblar monedas, o el producir calor corporal, o los toques psicoquinéticos. La telequinesis es cuando las cosas de la mente adquieren circunstancias físicas. Pero vamos a ponernos como en un mentalismo estricto que asumiera que hay esos 3, que son telepatía, precognición y clarividencia. Asumiendo una tesis de la que podemos hablar más adelante, pero hoy no es el tema, que es que el mentalismo es la rama de la magia. Ahí ya me van a dar mucha gente caña porque hay gente que no cree que sea magia, pero bueno, yo creo que sí, es la rama de la magia que tiene que ver con la información como ítem principal. Eso sería una de las formas, no es una definición mía, pero bueno, yendo un poco por ahí. En una introducción a esto, la telepatía es la obtención de una información o el envío de información vía mente-mente. O sea, yo pienso algo, el espectador lo adivina, o yo recibo algo del espectador. Siempre hay un emisor y un receptor, sean querido o no querido, pero la visión es mente-mente. Quiero decir, por eso lo separo de supercapacidades, ¿no? La supercapacidad sería como la capacidad Sherlock Holmesiana más allá de la
del uso habitual o posible de ver como los gestos, como estas cosas que hacía Sherlock Holmes, pero no es mente-mente, hay otras características. Aquí es que alguien piensa algo y tú lo adivinas, va en los dos sentidos, va para un lado y para el otro. Luego tenemos la clarividencia, y la clarividencia es muy parecida y a veces se confunde porque en ella lo que no tenemos es emisor. Simplemente nosotros vemos cosas del, como dicen ahí, del pasado, futuro o el entorno sin que nadie esté pensando en ello. O sea, podemos ver a través de una caja, podemos ver el pasado de un objeto, podemos ver un dibujo a la distancia. O sea, nosotros, por ejemplo, podríamos adivinar un dibujo porque el espectador esté pensando en él o porque estemos viendo una proyección del dibujo, por poner un ejemplo. Y luego la precognición, que es adivinar lo que va a pasar en el futuro. Vamos a ponernos en esos efectos. Pero de lo que venía un poco a hablar hoy es la importancia, y luego podemos ir cada semana, si te apetece, como decía en esa cosa de segmento, repasando cada uno de estos fenómenos, viendo las posibilidades a nivel de efecto y sus particularidades. Aunque aquí dé un poco una general sobre ello, si nos ponemos a hablar de telepatía, podríamos hablar un poco de los orígenes históricos de la telepatía, lo mismo en la clarividencia, en todas estas cosas, y explorar a fondo los efectos, dedicándoles a cada uno el tiempo. Pero hoy lo que quiero es un poco que hablemos de algo que a mí me parece fundamental, y es que entendamos los efectos de cada juego. Porque no lo tenemos nosotros, yo creo, muchas veces muy claro. Hacemos los juegos un poco al alirón, ¿no? Es como esto va para allá. A veces nos encabronamos mucho con la ficción, ¿no? Y decimos que esto no cumple la ficción, porque esto estaba aquí. Pero nos olvidamos del efecto, ¿no? Y a veces la ficción la entendemos, pero luego cuando decidimos, porque a veces se solapan, la ficción y el efecto en este caso. Porque es territorio duro, es ahí muy neblinoso. No es tan fácil. A veces nos queremos poner, la gente se quiere poner muy lista y decir que sabe perfectamente acotar cada uno de los terrenos, pero es una batalla ardua. Porque la ficción puede ser cómo llevamos a cabo el efecto. Ahí está bien como el planteamiento del NELMS, de prueba y todas estas historias. Que, por cierto, tienes una serie en YouTube en la que hablo de todas esas cosas del NELMS. Pero si nosotros lo planteamos a estos niveles, el entender claramente cuál es el efecto que llevamos a cabo nos permite definir mejor las estructuras mágicas. Yo te lo puedo plantear con un ejemplo, sobre todo por la diferencia entre la telepatía y la clarividencia. A estos efectos de juegos mentales, que a veces lo dejamos estar y tiramos para adelante como sin preocuparnos demasiado, pero ya te digo yo que es una cuestión importante. Nosotros podemos plantearnos en el caso del dibujo. Vamos a poner, voy a ponerte un caso que es el que explico en el libro. Un poco para diferenciarlo, para que veamos cómo nos puede acercar un poco el pensarlo, simplemente el tenerlo en la cabeza y el definirlo para que nos ayude a nivel creativo. No nos funcione como una tara, no sea como nos limita. No, lo contrario. Lo que no tiene es que limitarnos, lo que nos tiene es que permitir abrir puertas que hasta ahora nosotros no conocíamos. Vamos a poner un ejemplo de efecto base, que es una ruleta de clavos. Tenemos 4 clavos, 4 vasos o lo que sea, y uno de ellos tiene un clavo debajo y hay un espectador encargado de mezclarlos, de hacer todos los tejimanejes que vemos siempre, y el método que utilicemos pues sea el que queramos. Hazlo con cuidadín, sea el método que elijas, porque ya sabes que la gente tiende a acabar como un pincho moruno tarde o temprano, y por supuesto nunca lo hagas con la mano del espectador, queda eso dicho ahí como un security measure. Pero bueno, lo podemos plantear como un efecto de telepatía. Vamos a pensarlo como telepatía. Telepatía es una cosa fantástica. Nosotros le podríamos pedir a un espectador que colocara los vasos encima de los clavos y que nosotros vamos a delegar en él nuestra seguridad. Va a ser muy importante lo que hace. Va a tener que ponernos en un brete y a la vez salvarnos. Es una dicotomía interesante de la vida. Primero, porque él va a poner el clavo debajo de un vaso que nosotros no podemos conocer porque vamos a estar de espaldas. Con lo cual eso nos lo va a poner difícil y puede intentar confundirnos, ponerlo en uno de los extremos, en uno de los del centro, todo lo que quiera. Pero después de habernos puesto en ese asunto, nos tiene que salvar. ¿Cómo? Se va a quedar mirando los vasos y va a pensar, cuando nosotros miremos a la vez, en cada uno si está o no está. Se tiene que concentrar mucho y nosotros vamos a intentar captarlo. Otro día, recuérdamelo en otro podcast, que hable de los procesos de adivinación. Bueno, cuando hablemos de telepatía, hablaremos del proceso de adivinar, de cómo son los procesos y de Derren Brown y el acercamiento a esto. Pero vamos a ponernos en este caso. El espectador nos envía la información de la mente
y nosotros la cogemos. Y este juego se convierte en una interacción entre nosotros y el espectador, en el que el espectador es el emisor. Otra cosa que podría ser es que, teniendo en cuenta que esa telepatía va para adelante y para atrás, nosotros nos lo tomemos de otra manera y el espectador intente bloquear esa información en la cabeza. Intente no pensar en ella y nosotros, a través de un jugueteo o de algún bicheo, consigamos sacar la información. Pero en ese caso, los vasos son lo de menos. Lo que importa es el espectador, es la relación que establecemos con él para poder pillarle ahí o que nos envíe la información de forma voluntaria, robársela involuntaria o que nos la envíe. Bueno, cualquiera de las relaciones que permita la telepatía, que hablaremos en otro momento. Sin embargo, también podemos plantearnos esto como un efecto de clarividencia. En ese caso el espectador no nos importa, lo que nos importa son los vasos, es ver a través de ellos. Con lo cual, le podemos pedir al espectador que mezcle, podemos pedir que nos venden los ojos, podemos pedir que hagan lo que sea y nosotros, al pasar la mano por encima del vaso, en una forma de tensión, en una cosa ritualística, empiezas a explicar que sientes el metal, que sientes la madera, que sientes lo que sea, pero lo que estamos haciendo es o ver a través del objeto del vaso, centrándonos en el aspecto de ahí, o sintiendo con la mano la presencia del metal del clavo. O, si lo quieres ver de otra manera, lo que estás sintiendo, si lo quieres transmitir así, no es el clavo, porque podrías afrontarlo también como una sensación, porque los efectos de clarividencia son un poco como nosotros nos dé la gana, sino el peligro. Estás sintiendo el peligro, en unos sí y en otros no. Mira cómo, simplemente entendiendo el efecto, se nos abren unas facetas enormes de diferencia. Sin embargo, si nos planteáramos el mismo efecto desde el punto de vista de la precognición, que es ver el futuro, quizá nosotros podríamos decir que esto está todo dibujado, ya no nos importan nada, ni los vasos, ni el espectador, con lo cual podemos centrar todo en el proceso previo, en que el espectador lo coloque todo como quiera que esté, que tal, que pan, que chung, y sacar nosotros, por ejemplo, un papel que nos habíamos escrito en el que digo, puede convertir el juego en uno de estos procesos matemáticos, de estos en los que si muevos para adelante, para atrás, o un pateo, o lo que María Santísima, pero podría venderlo de esta manera, centrar todo el peso en esa parte, pero como ya está predicho, yo lo que sé es lo que va a ocurrir, con lo cual no puedo vivir una incertidumbre, quizá pueda vivir una incertidumbre muy bonita y cambiar la cosa como tener una carta conmigo. Imagínate que yo me escribo con un uñil, ¿no? ¿Dónde va a estar? Digo, uy, mira, yo me había escrito ayer que lo ibas a dejar en el 3, pero claro, me lo escribí yo y estas cosas hasta que no se comprueban no funcionan. Y sentir tú el miedo de no saber si esa precognición que tuviste acierta o no acierta. Pero ya vemos que el peso se encuentra en otro sitio. O al revés, o decir yo esto acierto y voy y rompo todos los vasos y ahí está María Santísima. Como telequinesis es difícil, no lo sé. Quizá podrías hacer que se moviera el sitio donde está el clavo o algo así. Es que no me interesa mucho en ese aspecto, pero algo tendría que decir. Y luego nos queda como las supercapacidades, que es lo que yo introduzco en la terna de los efectos de Maven, que en los suyos no está, pero es que yo entiendo que si nosotros vamos un poco... Aquí viene la impronta del planteamiento a lo mejor de gente como Gaby, ¿no? En nosotros, que nos hace afinar un poco más los fenómenos introducidos en el concepto del efecto. Que para mí el hecho de adivinar algo que está pensando alguien es telepatía en cuanto sea mente-mente. Si yo estoy adivinando sus gestos o pillando las mentiras por los tal, o detectando el pulso cardíaco, o cualquiera de estas cosas que uno puede ver, ¿no? O una ultradeducción, no puede ser esos efectos directamente y lo que nos hacen es que vayan por otro lado. Claro, uno diría, es que no son imposibles, porque al principio lo puedes hacer, un día también habrá que hablar de eso, pero no son imposibles del todo, ya, pero sí, porque eso no se puede hacer, o sea, es como el mentalista de la serie, eso puedes decidir una conclusión, pero hay 80.000 millones de conclusiones que podrían ocurrir a la vez y hay en cierta medida para mí en todos estos efectos de supercapacidades hay ese triunfo sobre el azar, ¿no? El hecho de decir que yo sé algo más allá de toda duda de posibilidad del azar y de cómo hayan caído los astros y de qué tal. Soy como un polígrafo de verdad, como una máquina, como si alguien pudiera convertir ese caos de las actitudes humanas en una máquina. Y ahí pues sería muy sencillo como convertirlo pues a lo mejor en un juego de verdades y mentiras, que el espectador simplemente tiene que decir que no está y yo le pillo. Sí se convierte en un juego con el espectador porque lo que estoy viendo es eso. Otra cosa es si pudiera leer los vasos, pero al final podría acercarnos un poco al método, ¿no? El pensar, bueno, sí, es que mira, este vaso lo dejaste aquí, pero igual sí con esa cosa psicológica, ¿no? El decir, oye, pues mira, tú dejas el clavo y luego en dos fases, ¿no? En la primera lo señalo y la segunda lo hago de verdad, por ejemplo, ¿no? Porque nunca hacemos roletas en varias fases, pero sería posible un juego interesante, ¿no? Que las primeras fueran de broma y la tercera fuera a dar, ¿no? Imagínate que hago una que acierto, fallo y luego digo, y ahora rompo.
y tú dijeras, bueno, jugar es un proceso deductivo. No, claro, si yo la dejé primero en el clavo derecho, tú cambiaste, luego pensaste que no sé cuánto, la dejarías en este. Levanta y está. Pum, hacerlo 2 veces y la tercera decir que ya ahora que el espectador te intentó engañar varias veces, las veces posibles, y que ahora viene la vencida, que lo vas a hacer, chuchuchun, rompes y está, y lo tienes. Y luego, como una última cosa, que nosotros tengamos el efecto definido en la cabeza, encima, no es ni siquiera la cosa final, porque hay otra posibilidad que es tener una cosa que yo llamo, que puede llamarse, el efecto marco, que son efectos que los espectadores interpretan en el sentido que quieran. Nosotros podemos entender que si no nos casamos con ninguna de las experiencias ni caemos en ninguna incongruencia, pero somos conscientes de que los efectos son estos, podemos hacer juegos que tiren un poco a varias de las bandas, pero sin casarse con ninguna. De tal manera que los espectadores puedan imaginárselo como les dé la gana y dejarles a ellos que interpreten la experiencia, porque no hay siempre que darlo todo por masticado. No hay que decir, mira, esto es una telepatía. De hecho, normalmente no hay que decirlo, o sea, quiero decir, solamente lo es. Pero tú podrías decir, oye, pues mira, hago el efecto este que es un poco de telepatía, pero también pongo un poco la mano cerca del vaso, hago un poco esto. Pero hay que saber jugar en esas curvitas para que la información esté bien. Quiero decir, si pasaras de todo esto y lo hicieras, tiras para adelante, porque mucha gente lo hace, y no pasa nada. Pero si lo defines bien, pues tienes algunas herramientas extra con las que quizá antes no contaras. Y también pensar en la idea del efecto marco, de la posibilidad de eso que se abra en todos los caminos, pues también está guapa. Bueno, yo creo que esto quedó bien, ¿no? Como una introducción. Si te apetece otro día hablamos de telepatía, vamos ahí a fondo. Estoy muy contento con cómo me está quedando el libro del mentalismo. Hay muchísimo material, creo que no lo voy a cubrir todo, es físicamente imposible, porque serían como 80.000 enciclopedias, pero estoy poniendo lo mejor de mí mismo. Creo que el libro además va a estar divertido porque probablemente lleve mucho material en vídeo, porque como con los Secret Files grabé muchísimos de los juegos de mentalismo que hago y las versiones, pueden llevar ese apoyo en vídeo. Es una forma que creo que va a ser interesante. Probablemente vea, como en el libro anterior, durante la trampa, la parte digital funcionó muy bien, y poder ir trabajando también un poco a partir de ese aspecto para que todas esas cosas queden con versiones extra, con algunos manejos que en el libro no me parecían como los necesarios, pero que puedo añadir en vídeo. Así que ahí está, bueno, así que nada, ahí está, es que tengo que seguir escribiendo ya dentro de nada. Y además si tengo la garganta un poco tomada, espero no fastidiarme, que tengo que grabar también estos días. Acuérdate que todos los comentarios, todo lo que hagas me llenan, me hacen muy feliz y ayudan mucho a la batalla contra ese misterioso alien que es el algoritmo. Nos vemos la semana que viene. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.